Estamos. ¿Lo veis? Sí, yo de momento tu PowerPoint lo veo. Lo veis, vale. Y Sí. si hago así, ¿lo veis ahora? De momento sigue la primera diapositiva del PowerPoint. Pero ya lo ves como presentación, ¿verdad? En grande. No, todavía no, ¿eh? Todavía no. No, pues yo lo estoy presentando ya en grande. Bueno, pues... No, a ver, igual lo tienes que dejar en pequeño y pasando las diapositivas a mano. Venga, vale, pues nada, queda así. Se ve un poco más pequeño, pero no pasa nada. Bueno, pues entonces, comienzo. Bueno, pues nada, simplemente presentaros la charla. El título ya un poco lo dice todo. La corona de hierro es esta orden de origen francés-italiano, ¿vale? Y una familia militar de 5 generaciones, o casi diría 4 y media, ya veréis por qué. Una de ellas no lo tengo completamente claro que fuera militar, porque se podía ser militar o funcionario civil, pero básicamente haremos un recorrido, un viaje desde finales del 18 hasta mediados del 20 aproximadamente. Y nada, simplemente quería hacer antes de esto una pequeña introducción, una breve introducción que ya hemos estado hablando antes de empezar la charla sobre el origen de la corona de hierro, que es esta reliquia que veis en pantalla. Se encuentra actualmente en Italia, en la Catedral de Monza, y se le llama de hierro porque la tradición católica dice que esa lámina interior que vemos ahí en el interior, la parte de dentro, de 1 centímetro de ancho, se realizó fundiendo un clavo usado en la crucifixión de Cristo. Se han hecho estudios científicos de todos los metales que componen la corona, y los más antiguos datan del año 500 después de Cristo. Entonces, bueno, es bastante tiempo después. Cada uno que crea lo que quiera. Evidentemente, la tradición católica dice que viene de la cruz. Y es verdad que sí, esto sí se utilizó para la coronación de los reyes lombardos, de los reyes de la región lombarda, y el primero se cree que pudo ser Enrique VII en 1312. Bueno, aquí empieza nuestra andadura. El 26 de mayo de 1805, Napoleón se corona a sí mismo como rey de Italia en Milán. Aquí lo vemos vestido con el traje que utilizó. Sentado en un trono, fue investido con las usuales insignias de la realeza por el cardenal arzobispo de Milán, y ascendiendo al altar, él mismo cogió la corona de hierro, se la colocó en la cabeza y pronunció las siguientes palabras, formando parte de la ceremonia usada con la entronización de los reyes lombardos. Bueno, lo digo en castellano porque yo francés no... Y dice: Dios me la ha dado y hay del que me la quite, ¿no? Una advertencia a aquel que le quisiera quitar la corona. Luego veremos la importancia de esta frase, porque las insignias de la orden todas la llevan esa inscripción. Y fue fundada, pues eso, unos días después de la coronación. La coronación fue el 26 de mayo, la orden se crea el 5 de junio de 1805. Por eso he hecho aquí esta ampliación de esta imagen. Vemos la gran placa de dignatario. Bueno, en este caso él es gran maestre porque es el maestre de la orden, y bueno, pues ahora lo veremos con un poquito más de minuciosidad. Napoleón la utilizaba fundamentalmente prácticamente en todos sus uniformes. Así aparece representado en la mayoría de los retratos. Aquí la vemos en el medio entre la de la Legión de Honor y la gran placa, gran águila de la Legión de Honor. Y, sin embargo, en el caso de José Bonaparte, Pepe Botella, es curioso porque por lo menos yo no he encontrado ningún retrato en el que aparezca. Aquí vemos que tiene el toisón de oro, la Legión de Honor, la Orden de las Dos Sicilias y la Orden de España. Yo quiero creer que es porque era en cierta manera algo incongruente, ¿no? Mostrarse como rey de Nápoles y tener un dignatario por encima de ti, que sería el rey de Italia, su propio hermano, ¿no? No tiene mucho sentido. Es posible que haya algún retrato, pero no lo he encontrado. Y él sí que figura como dignatario en la lista de la Orden de la Corona de Hierro. El mejor ejemplo de que era muy importante, vemos aquí mariscales que prácticamente todos formaban parte de los dignatarios. Aquí vemos arriba a Ney, Eugenio de Beauharnais, que es el hijo de Josefina, Bertrand, el mariscal Víctor, Oudinot y Lannes. Y vemos pues, que algunos llevan la insignia, otros llevan la gran placa de dignatario, pero bueno, en general fue una orden de muchísimo prestigio entre los napoleónicos. La insignia es la que vemos, perdón por la autocita porque es un pantallazo de mi libro,
Lo había el texto en francés con 2 variantes y el texto en italiano con 3 variantes. Y básicamente hay 3 clases. Dignatario, grandes cruces, que tenían esta gran cruz, esta placa, y también la llevaban la insignia, pero totalmente en oro y esmaltes. La siguiente categoría eran los comendadores, vemos aquí en oro y esmaltes, y esta que sería en modelo princesa, o como dicen ellos, ligeramente reducida, ¿no? Ellos no le llaman princesa, dicen ligeramente reducida. Y la otra categoría, que es la de caballero, que es en plata, normalmente la efigie de Napoleón sí va en oro, y la inscripción que la vemos en todas, la de Dios me la dio y hay del que me la quite. Por completar la información, grandes cruces había 20, comendadores 100 y caballeros 500. Bueno, y aquí tenemos un poco la protagonista, el origen de la charla, que es, pues bueno, tuve la suerte de poder adquirirla. Es una insignia de caballero de la orden, modelo de 1805, está en plata, oro y esmaltes. Oro, como os dije, en la efigie de Napoleón. Es el modelo con bolas en las puntas de la corona, también la había sin ellas. El medallón de oro con el perfil del emperador a su derecha, girado a su derecha. La leyenda en francés, al ser un modelo princesa, no cabía, y lo que hizo el artesano fue poner las iniciales, DML, DGAQT. El anillo es liso, mide 25 de alto por 16 milímetros, o sea, 2,5 centímetros por 1,6, y perteneció al que va a ser el protagonista principal de la historia, Jean-Baptiste Louis-Philippe Gombaud de Séreville. El apellido es Gombaud de Séreville. Vamos a empezar por el padre. El padre, Mathieu Jean-Baptiste Gombaud de Séreville, que no encontré ningún retrato, nace el 18 de julio de 1748 en Troyes y fallece en Rouen en 1812 a los 64 años de edad. Esto es muy importante porque él es el origen de esta tradición familiar. Es nombrado caballero del Imperio por concesión de 30 de julio de 1810, que luego la vemos, y su cargo es de comisario de guerra de primera clase. Antes no sé lo que era, pero sí que en el último tramo de su vida, por eso pongo el interrogante, porque él muere en el 12, entiendo que desde el 8 hasta el 12 es comisario de guerra. Se casó con Adélaïde Lacon, nacida en 1752, y tiene 2 hijos varones, Leopold Frédéric y Jean-Baptiste Louis-Philippe, que es el que recibió la corona de hierro que antes hemos visto, y este va a ser nuestro principal protagonista. Bien, ¿qué eran los comisarios de guerra? Bueno, en los ejércitos franceses el término comisario de guerra designaba, tanto en el antiguo régimen, en la época de la Revolución y del Primer Imperio, a los militares y funcionarios, de ahí que no sepa si este hombre era militar de carrera o no, encargados de las tareas de administración, contabilidad, intendencia y logística militar. Esta figura ya existía desde 1351 y el padre de nuestro protagonista se supone que vestía como este de la izquierda, que es comisario de guerra, el otro es un subinspector. Y estos son los brocados de las mangas, de los cuellos y todo esto. Realmente después de la Revolución hay un caos tremendo en el tema de milicia, como en otros muchos campos, y os voy a resaltar una frase de un estadista que se llamaba Carnot, que en la Convención de 1793, este es el fenómeno universal de robar, ¿no? Dice: el espíritu de robo es tal que es imposible ordenar el caos general de los negocios. Todos sus intendentes hacen brillantes fortunas en un abrir y cerrar de ojos. Los comisarios de guerra son extremadamente ignorantes y tememos que su nueva composición no sea mejor que la anterior. O sea que allí era robar a 2 manos y las regulaciones que intentaron fue precisamente para cortar esas corruptelas y que se estuvieran lucrando de manera ilícita. El comisario de guerra más famoso de la historia, sin duda, sin ningún género de dudas, es Henri Beyle, que con su seudónimo de escritor Stendhal, pues no hace falta que tenga más presentación, ¿no? Autor de novelas como Rojo y Negro, La Cartuja de Parma, y además un tío muy, muy napoleónico, quería mucho al emperador. Bien, el escudo, bueno, a todo esto también hablamos siempre del síndrome de Stendhal, ¿no? Para los turistas que se marean viendo Florencia y estas cosas. Bueno, esto es un tema importante. El que era nombrado, volviendo al padre de nuestro protagonista, el que era nombrado caballero del Imperio era, digamos,
no tiene que ver con ser caballero de la Legión de Honor. Caballero de la Legión de Honor es un grado de la Legión de Honor, pero ser caballero del Imperio era una nobleza que se inventó Napoleón, tuvo duques, marqueses y demás, y el escalafón más bajo era caballero del Imperio. Pues en el momento en que te nombraban caballero del Imperio, tenías derecho a un escudo de armas para tu familia. Aquí vemos el que designó Gombó de Séréville, que es la familia que vemos hoy. En campo azul, un árbol en plata, a la altura del segundo tercio, 3 espuelas de gules, un borde superior con el símbolo de los caballeros de la Legión de Honor, que es la cruz esa que vemos blanca arriba del todo, engastado encima de la segunda espuela. Y esto digamos, es como está registrado. Si 3 generaciones seguidas le hacían caballero del Imperio, esto quedaba vitalicio para siempre, para todas las generaciones, ¿no? Y también conseguí la concesión, esa concesión la encontré, no la he conseguido yo, no la he comprado, la he encontrado en internet, vamos. Y esta es la concesión del título de Caballero del Imperio. Aunque queda pequeño y no veis donde está escrito a mano, viene el apellido, en el segundo párrafo es su situación personal, nombre, apellidos, todo lo demás, y en el de abajo, en el gran párrafo de abajo, precisamente viene la explicación de cómo va a ser el escudo de armas que acabamos de ver antes. Bien, y este sí que es nuestro protagonista de la historia. Este es el único retrato que encontré del que fue concedida la Orden de la Corona de Hierro. Jean-Baptiste Louis-Philippe Gombó de Séréville nació el 25 de mayo de 1790 en Estrasburgo, la zona del Bajo Rin, muy cerca de Alemania, y falleció el 7 de abril de 1862 en Moulins a los 71 años de edad. Estudia en la Escuela Militar de Fontainebleau, ingresa en 1807, a un mes de cumplir los 17 años. Esta es una escuela que fundó Napoleón en 1802 para formar a los oficiales, y ahí es donde él arranca su carrera militar. Pero nos aparece ya como subteniente en el Regimiento de Infantería de Línea 118, el 28 de julio de 1808, y este regimiento precisamente está en España. Sabemos que este regimiento estuvo en noviembre en Aguilar de Campoo y en el año 1809 fundamentalmente en Navarra, Alcañiz y Santa María del Campo. Luego pasa a ser subteniente en el 5º Regimiento de Cazadores a Caballo, 28 de enero de 1810, y esta es una lista de muertos y de heridos de este regimiento. Y vemos que nuestro Gombó de Séréville, Jean-Baptiste Louis-Philippe, B, la B es de blessé, de herido, y las T es de tué, muerto. Y bueno, ahora hablaremos también un poco más de las heridas que recibe. Asciende a teniente el 17 de julio de 1813, ya bastante más adelante, y recibe es caballero de la Legión de Honor el 3 de diciembre de 1813 como teniente decán del general de división Pierre Bonnemen. Este es el modelo que entiendo que recibió, porque es el cuarto tipo que tiene bolas en las puntas, ¿vale? Pero no es la foto de su condecoración. Esta la pillé de internet, y este sí que es el uniforme de los cazadores de su región, cazadores del 5º Regimiento de Cazadores a Caballo. Es nombrado capitán provisional por el príncipe Eugenio de Beauharnais, que es virrey de Italia en ese momento, regimiento 31 de cazadores a caballo, el 30 de diciembre de 1813. Y pongo que con certeza es en este periodo cuando le conceden el nombramiento de caballero de la Orden de la Corona de Hierro, porque es la única relación que yo he visto en su biografía que tiene con Italia. Por lo tanto, en esta fase casi final de las guerras está en Italia. Posteriormente, después de la derrota de Waterloo, la mayoría de militares pasa al bando realista, el único que queda, evidentemente. Periodo de restauración borbónica, el 10 de octubre de 15, es ayudante mayor, que es el cargo más alto que él tiene, en el Regimiento de Granaderos a Caballo número 2 de la Guardia Real, y se le concede la Orden de San Luis. Esta sí que es la suya, porque estaba a la venta, y esta sí que es la insignia que él recibió. Este es el uniforme que presumiblemente llevaban esas fechas. Al rey no le hace mucha gracia utilizar a los militares de la época napoleónica, pero no le queda más remedio. Utilizó principalmente a los que se fueron al exilio con él, pero claro, esos no eran tantos. Entonces, todos los grados intermedios al final acabaron los militares que estaban en la época napoleónica. Y aquí vemos un resumen, porque durante la campaña de España fue herido en la cabeza de un sablazo y por arma de fuego en la pierna derecha.
también fue rescatado 3 veces por quedar atrapado por su propio caballo, algo bastante habitual en las cargas de caballería, pero él se salvó 3 veces de morir aplastado o de que lo matara el enemigo. También encontré el boletín de leyes, que aquí lo veis, Luis Felipe, rey de los franceses, en 1837, que aquí en esta escala es donde a él, entre otras cosas, se le concede la pensión. Esto, bueno, está un poco pequeño, no lo vais a ver. Aquí está el nombre y apellidos de él, nacimiento, dónde nació, el grado, que pone aquí, el anterior es jefe de escuadrón de caballería, los años y días que pasó en servicio, ¿vale? La base de por qué se le da la pensión es por retiro y se lleva 2010 francos al mes. En ese momento él vive en Moulins, que es justo donde él fallece después por ya de mayor, y su posición actual también, bueno, esto no sé lo que pone aquí. Vale. Pero bueno, básicamente esto es la constatación de que él recibe esa pensión y que ya se retiró del servicio de armas. Bien, curiosamente se editaron 3 libros o manuales escritos por él, 2 de ellos en 1860, o sea, a 2 años de morir, 2 años antes de morir, y otro post-mortem en 1894. Uno se llama Simples perspectivas sobre la instrucción y servicio de caballería, algunas reflexiones sobre las maniobras de dragones y el mando de un escuadrón de caballería. O sea que aprovechó el tiempo para dejar un legado. Y por último, en lo que se refiere a este hombre, la vida familiar. Bueno, pues estaba casado con Marguerite Sophie Elisabeth François de Gueriot en 1820 y tiene 2 hijos. María Adelaida Elizabeth en el 21, justo el año que muere Napoleón además, y Luis Frederic 1822, el varón que va a continuar la tradición familiar. Y lo tenemos aquí, Luis Frederic Gombaud de Séreville. Ingresa a la escuela de Saint-Cyr de 1842 a la edad de 20 años, hasta 1844, siendo nombrado segundo teniente y destinado al 8º Regimiento de Cazadores a Caballo. 2 años más tarde se une al 1er Regimiento de Fusileros y es ascendido a teniente en 1848 y a capitán en 1853. En 1861 fue nombrado mayor del 11º Regimiento de Cazadores, que vestían, como veis ahí, para servir en Argelia entre 1861 y 1865. Nombrado Caballero de la Legión de Honor en 1863. El 10 de julio del 65 es nombrado jefe de escuadrón del 1er Regimiento de Húsares y sirvió nuevamente en Argelia. El regimiento participa durante las operaciones de 1865 en la provincia de Orán y el 16 de marzo del 66 en el combate de Ben Atab. Es herido de bala en la pantorrilla derecha, así como de un sablazo en el cuello. O sea, sigue la tradición familiar de ser herido en la pierna derecha y también, bueno, en la cabeza no, este fue en el cuello, pero parece ser que tenían cierto imán para este tipo de heridas. Luego es nombrado teniente coronel en 1866 y es destinado al 6º Regimiento de Coraceros. A finales del mismo año, nuevamente, al 1er Regimiento de Húsares, al que se incorpora de nuevo en Argelia. En diciembre del 68 se incorpora a la Guardia Imperial en el Regimiento de los Dragones de la Emperatriz, que visten de esa guisa que veis ahí. Nombrado coronel en 1869, 5º Regimiento de Cazadores, luchó en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. El regimiento estuvo en la batalla de Spijeren, que vemos ahí un cuadro que la representa, bueno, representa una de las acciones, el 6 de agosto de 1870. Y tan solo 13 días después de esta batalla, Luis Frederic fue nombrado oficial de la Legión de Honor. Durante la batalla, en estas mismas guerras franco-prusianas, en la batalla de Rezonville, su regimiento se distinguió por repeler la carga de la brigada Bredow al infligir graves pérdidas al enemigo. Gombaud es hecho prisionero en la capitulación de Metz, cuadro que vemos aquí, la rendición francesa, y es internado en la ciudad alemana de Lübeck.
Al regresar a Francia, en abril de 1871, retoma el mando de su regimiento y participa en la represión de la Comuna de Lyon, el grabado que vemos aquí. Y aquí le vemos ya con cierta edad, general, ascendido a general de brigada en 1875, fue puesto al frente de las brigadas de caballería de Verdún y luego de Vendôme. Nombrado comendador de la Legión de Honor el 18 de enero del 81, él ya era oficial y asciende al grado de comendador. Y esa también es la original. No la tengo, evidentemente, pero sí que la encontré a la venta. Y de hecho creo que sigue. Ya vemos como el centro, República Francesa, después de lo que pasó en las guerras franco-prusianas. Y también he encontrado su esquela. Fallece el 30 de julio del año 1892, cuando aún no había cumplido los 70 años. La típica esquela de la época, llena de citas de santos y rogando por su alma y todas estas cosas. Y por último, lo que se refiere a este hombre, su vida familiar, se casó con Marie Baudouin y tuvo un único hijo, varón, Philippe Roger, que es pues el siguiente que vamos a ver. Philippe Roger Gombaud de Sédeville nació en 1854, cuando su padre aún era ayudante mayor en el primer regimiento de fusileros. Tras ser admitido por oposición, fue alumno de la Escuela Militar Especial de Saint-Cyr desde el 30 de octubre de 1873 y se graduó como segundo teniente en la promoción del archiduque Alberto el 1 de octubre de 1875. Este es el escudo de la escuela. Y estos son un grupo de alumnos de la época, no está él entre ellos, salvo que por casualidad esté, pero no tengo ni idea de quiénes son esos señores. Lo puse solo a modo de ejemplo. Fue destinado a la primera división africana, regimiento de cazadores, y se formó como oficial en la Escuela de Caballería de Saumur, que vemos ahí en las ilustraciones, en el periodo de 1875 a 1876. En 1877 se une al 4º Regimiento Africano de Cazadores en Argelia. Asciende a teniente en 1879, fue destinado al 10º Regimiento de Cazadores a caballo en Moulins y en 1880, curiosamente, fue a ordenanza de su propio padre, general al mando de la 5ª Brigada de Caballería en Vendôme, pero solo durante unos meses. Luego se preparó para los exámenes de ingreso a la Escuela Superior de Guerra, donde fue estudiante entre el año 1881 y 1883. Entre medias fue ascendido a capitán en diciembre del 82 y fue trasladado al Regimiento de Dragones número 13 al final ya de su formación, tras obtener su diploma de Estado Mayor. En el año 87 pasa a ser ordenanza del general de Suy, comandante de la 17ª Brigada de Caballería que está en Toulouse. Y en 1888 fue asignado al 10º Regimiento de Dragones como jefe de escuadrón. Y en el año 91 pues fue nombrado ordenanza del coronel y luego general Busson, el general que vemos ahí en la foto, comandante de la 13ª Brigada. Elevado al rango de jefe de escuadrón en 1893, lo asignan al 8º Regimiento de Cazadores a Caballo, que visten como vemos ahí en la ilustración, que tenía la guarnición en Auxonne. Y en 1895, nombrado jefe del Estado Mayor de la 7ª División de Caballería en Melun y después de la 6ª División de Caballería en Lyon. En 1898, asignado al 2º Regimiento de Dragones, también afincado en Lyon. Ascendido a teniente coronel en diciembre de 1900, se incorpora al 1er Regimiento de Húsares en Valence. Y en marzo de 1901, transferido al 7º de Coraceros, con guarnición también en Lyon. Asciende a coronel en septiembre de 1904, luego fue nombrado comandante del 12º Regimiento de Coraceros en Rambouillet. Desde junio a noviembre de 1910 asume el mando interino de la 3ª Brigada de Caballería en Argelia y la subdivisión Setif. Luego también interino del 12º Regimiento de Cazadores a Caballo, durante el cual fue ascendido a general de brigada el 20 de diciembre de 1910. En 1911 toma el mando de la 3ª Brigada de Caballería de Argelia del 13º Cuerpo de Ejército, pero fue asignado el 30 de marzo a la Brigada de Caballería del 10º Cuerpo de Ejército en Dinant. En octubre del 13
comandó la 9ª de Caballería Ligera en Tarbes. Y aquí entramos en su participación en la Primera Guerra Mundial. En abril del 14 fue trasladado a la Brigada de Dragones número 16 en Rennes, con la que fue movilizado el 2 de agosto de 1914. Y el 1 de agosto del 15 pasa a la 12ª Brigada de Dragones y el 31 de agosto del 16 comandó la Brigada Territorial 215. Fue destinado a la 2ª sección el 5 de septiembre de 1916, pero quedó al mando de su brigada perteneciente al 10º Ejército. Su brigada se disuelve el 5 de septiembre del 17 y luego deja el servicio activo. El general de brigada, comando general de brigada, Gaumont de Séville, muere el 29 de noviembre de 1929 en Muguer. Y aquí las condecoraciones que tiene: el de oficial de la Legión de Honor, que la vemos aquí, Gran Cruz del Mérito Militar de España, aquí abajo, Gran Cruz de la Corona de Siam, Gran Oficial de la Orden de Cristo de Portugal, Comendador de la Orden de la Espada de Suecia y Comendador de la Orden de la Corona de Siam. Bueno, aquí que estas cosas sabéis más que yo. Esta semana en el chat me habéis comentado que es una época en la que con una simple visita militar se conceden con cierta facilidad estos honores. Me imagino, visto lo que os acabo de relatar, que él pues seguramente a raíz precisamente de la Primera Guerra Mundial tuviera muchas relaciones con otros países, con otros ejércitos, y le hayan caído estas cosas porque por la hoja, por ejemplo, lo de la Orden de Siam, por la hoja de servicios, pues es la que es. O sea, tampoco creo que haya tenido mucho movimiento fuera de Europa. Y por último, de este señor, pues la vida familiar: está casado el 14 de enero de 88 con Alice Lemordin de Langurian, y sus 2 hijos son Joseph Robert, 1890, y Brigitte, una chica de 1899. Y este va a ser el último de los militares, la 5ª generación que vamos a ver, que es Joseph Robert Gaumont de Séville. Joseph Gaumont nace el 13 de octubre de 1890, entra en servicio como subteniente en octubre de 1908, procedente de la Escuela de Caballería de Saumur. Realiza cursos en dicha escuela para optar al ascenso oficial en los años 1912-1913. En octubre de 1913 se le destina al 8º Regimiento de Dragones, con el que lucha en 1914, o sea, ya comenzada la Primera Guerra Mundial, y asciende a teniente en 1915. También he encontrado la foto de su boda. En 1916 se casa con Madeleine Lefebvre de la Longchamps y es nombrado capitán en diciembre del 24. Caballero de la Legión de Honor en diciembre de 1928. He encontrado la concesión que se vendió en eBay. Curioso, pero es efectivamente la suya, porque se lee perfectamente: Gaumont de Séville, Joseph Robert. En 1933 es capitán de Estado Mayor en Saumur, con lo que deduzco que formó parte del profesorado de la Escuela de Caballería. Aquí se le ve con los compañeros y aquí está ampliada su imagen. Y acercándonos a la Segunda Guerra Mundial, ya en octubre del 39 es nombrado jefe del 16º Grupo de Reconocimiento de Infantería, sustituyendo al teniente coronel de Grulard. Este grupo de reconocimiento se forma por la integración del 3º de Húsares de Estrasburgo y el Centro de Movilización de Caballería de Estrasburgo-Lunéville. Bueno, he revisado las acciones de este grupo y estuvo en posiciones defensivas, sobre todo durante la invasión alemana del 40, y las 3 acciones más destacadas son las que veis ahí: Rosbrook, 12 de mayo de 1940, Bosque de Villers-Cotterêts y Crépy-en-Valois, en la zona de Oise, 10 de junio de 1940, y el puente de Salbris, Loire-et-Cher, 18 de junio de 1940. El 16º, este grupo 16º, tuvo una mención colectiva para la Orden del Ejército, y esta mención incluía la concesión de la Cruz de Guerra con palmas. Y bueno, todos estos grupos de reconocimiento fueron disueltos en julio de 1940 en virtud de las condiciones que se impusieron por el armisticio del 25 de junio. No he encontrado nada sobre cómo pasa la guerra mundial.
la Segunda Guerra Mundial, el resto, desde junio desde julio del 40 en adelante, pero lo que viene a decir es que la mayor parte de los integrantes de estos grupos se fueron reintegrando en unidades activas a medida que los alemanes fueron perdiendo terreno, y muchos de ellos también se pasaron bueno, pues al maquis, a la resistencia francesa. José Robert fallece en 1948 y deja 2 hijos, Bernard y Michel, que son los que rompen ya la tradición militar. Bernard no ha encontrado absolutamente nada más allá de su esquela, y Michel, curiosamente, sí que tuvo cierta preponderancia. Fue ilustrador y pintor. Ahí vemos su foto a la izquierda y algunas de sus pinturas. Y curiosamente, también fue actor en una película bélica que se llama, yo no la conocía, película Normandie-Niemen, realizada en 1960, en la que hace el papel del piloto Picard. Vemos ahí 2 fotogramas de esa película, y ahí vemos al último Gombaud de Sereville. Y este es el cartel de la película, que os digo, no conocía, y de hecho se ven varias condecoraciones ahí, la Orden de la Liberación y de la Legión de Honor y demás. Y bueno, este es el recorrido, el periplo que llega casi hasta finales del siglo XX. Y bueno, es una charla breve pero intensa. Espero que os haya gustado. Felicidades, Jesús. Muy buena exposición y muy trabajado. Pues mira, la verdad es que te digo que antes creo que no estabas, lo comenté, pensé que no daba para el tema, pero a medida que fui, digamos, buscando, macho, al final esto era tirar de un hilo, y cada vez más y cada vez más y cada vez más. O sea, fue increíble. 4 generaciones da por mucho, por lo tanto, Sí. muy bien. Y además, gente en diferentes conflictos militares. Sí. Correcto. Felicidades. Pues muchas gracias. Sí, impresionante, desde las guerras napoleónicas hasta la Segunda Guerra Mundial, vamos, un periplo familiar increíble. Pues sí. Y encima, toda la información que has tenido que buscar de tantas fuentes, porque tú mismo lo has dicho, tú ya has encontrado las piezas de él, algunas las has comprado y demás, de acuerdo, pero me imagino porque el precio será espectacular. Pero es un trabajo de fondo, y tú encima dices que tu francés no es que sea del mejor del mundo, ¿no? Bueno, no lo sé. Entonces, pues es un trabajazo, Jesús, enhorabuena. Y nada, y gracias por compartirlo con nosotros, por haber estudiado tantas generaciones juntas y demás. Pues espectacular, muy bueno. Muy buen trabajo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. A mí me ha hecho especial ilusión cuando creo que era el tercero, digamos, la tercera generación que participa ahí en la batalla de Mars-Latour contra la carga de caballería de Bombredu, la famosísima carga de caballería de Bombredu, que es la última carga de caballería de la historia, que en sí es decisiva en una batalla y que decide la batalla, en este caso a favor de los prusianos. Y la verdad que ahí sí que me ha... Bueno, digo, anda. Sí, no, y además es donde reciben la acción colectiva para poder tener una medalla de guerra con palmas. Muy curioso. Yo digo, a medida que vas escarbando... Escucho bastante mal, ¿eh? Sí, porque no sé. Fíjate. Uy. Se ha ido, volverá. Se ha salido. Casi. ¿Me oís? No. Sí, te oímos. Te oímos. Te oímos. Me oís suficiente. Porque os decía, yo mismo me iba sorprendiendo, porque a la hora de ir buscando aparecían más cosas, y más, y no pensaba llegar tan arriba en el siglo XX, y mucho menos al último, que ya acabó siendo actor. O sea, realmente yo mismo me daba la risa, y montar todo me llevó mucho, porque hay que ir hilando generaciones y sacando. Pasé más tiempo buscando que luego montándola, ¿sabes? Pero bueno, es cosa satisfactoria, porque cuando te crees, dices, va, de este no sé más,
y buscabas en otra página y ¡pum! Y aparecían cosas. Sí, sí, la verdad es que sí, es muy curioso. La verdad también es la primera vez que tengo una medalla en la que consigo sacar mucho tiro del hilo y saco muchas cosas, ¿no? Porque de las otras, sí tengo británicas con los nombres, pero son soldados rasos y es muy difícil encontrar, más allá de su hoja de servicios, es muy difícil. Esta gente, al fin y al cabo, son nobles, son gente de la alta burguesía y es normal que dejen rastro. Tú, si tienes un soldado, un cabo, es muy difícil. No tenían un duro ni para hacerse un retrato ni nada, entonces es muy complicado. Pero bueno, la verdad es que sí, tirando del hilo fue bien. La verdad que es casi imposible sacarle más jugo a una medalla de la que le has sacado tú a esa de la corona. Tío, 5 generaciones, tío. Sí, sí, no, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y curiosamente, ya os digo, me encontré la de Comendador, que seguía a la venta, y la de San Luis yo creo que ya no. Y bueno, por lo menos no. Pero ya la más surrealista fue encontrarme el diploma de concesión de la Legión de Honor del que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y vendido en eBay. O sea que... Joder. Sí, sí. La verdad es que lo de Internet para estas cosas es pura magia. Si los contenidos están digitalizados, escarbas y llegas, ¿eh? Escarbas y llegas. Sí, totalmente. Y en ese aspecto, o sea, incluso aunque fueras nobles y demás, pero a no ser que tú seas un friki de un determinado estado, un determinado, ¿sabes? Sí, un determinado estado en Alemania, es casi totalmente imposible hacer una lista, o sea, lo que tú has hecho. Porque es que es imposible con todas las clases de nobles, con todas las clases de hijos y todo lo que hicieron. Vamos, espectacular. Muy buen trabajo. Yo además, aquí hubo la suerte de un apellido un poquito especial. Si fuera yo qué sé, Lefebvre o cualquier cosa que allí sea como aquí García, me hubiera vuelto loco y hubiera sido imposible. Pero es un apellido compuesto bastante especial y ahí, claro, haces búsquedas de Google con eso y ya te saltan 40 cosas, ¿no? Eso también fue un pellizco de suerte para eso. Pero bueno. ¿Hacían también los franceses listados de oficiales con sus órdenes? Yo lo que he encontrado ha sido bastantes páginas privadas de regimientos, que ellos sí que hacen cosas. Y luego están los archivos nacionales que los van... Yo hablé con un francés, con un tipo que es escritor de allí, para preguntarle, oye, ¿dónde busco esto? Y dijo, mira, me dijo la ciudad donde está el archivo del Primer Imperio. Dijo, hay que ir personalmente. Dijo, se va digitalizando poco a poco, cada vez hay más. Me dio un par de enlaces, encontré un par de cosillas, pero van por regimientos, van por... Es complicado, son legajos muy antiguos y me imagino que irán digitalizando poco a poco. Complicado. Yo ya te digo, encontré muchas páginas privadas de los miembros de regimientos o, por ejemplo, las de las promociones de las escuelas de militares, la de San Cyr, por ejemplo, prácticamente te puedes encontrar cualquier promoción que dice quiénes eran los integrantes y esas cosas. Eso sí que lo encontré, pero no, vale, más allá de eso no. Más allá de eso no vi. Aquí en este aspecto los alemanes tienen un punto de ventaja porque prácticamente cada año publicaban un listado de los oficiales en activo, claro. Todos los oficiales en activo que había con sus órdenes. Obviamente no estaba actualizado, es muy complicado encontrar la gente con sus órdenes correctas, pero es un buen sitio por donde empezar, ¿sabes? Sí. Sin lugar a dudas. A mí una cosa que siempre me llama la atención es que tenemos siempre un concepto de nosotros mismos bastante pobre, ¿no? Bueno, es que no, y en muchas cosas vamos por delante de otros. Yo hace poco fui a una conferencia que daba un británico aquí en Coruña y decía, mira, en la Biblioteca Nacional de España le pides cualquier cosa, te la manda atentos, rápidos y demás. Le gana a la de Londres, a la de Berlín, a la de Francia, a cualquier otra, ¿no? Siempre tenemos ese concepto y en muchas cosas pues vamos por delante, en otras te das cuenta que no, pero quiero decirte, o como lo que os contaba en una de las diapositivas de los comisarios de guerra, ¿no? La propia, digamos, bueno, pues el robo permanente, el enriquecerse a cuenta de un cargo humano, sí. Que al final la condición humana es la misma en todas partes del mundo. Yo siempre digo lo mismo, la diferencia es el método para cazarlos y que cuando los caces los castigues. Si tú tienes un país en el que ni se busca y si se busca no le pasa nada,
Pues ahí viene el problema de la corrupción, pero yo no me considero distinto a un alemán, ni a un sueco, ni a un tío de la China popular. Todo el mundo tiene un precio, la corrupción está ahí y entonces sí que es verdad que las grandes diferencias es cómo acorralas a esa corrupción, nada más. Es que no, son fenómenos universales, entonces, por eso, e intemporales, porque estos comisarios de guerra, este que os leía es de 1793, o sea, en plena Revolución Francesa, ¿no? Con ideales altísimos, pero los tíos llenándose los bolsillos. Al final, eso es intemporal. Sí, sí, en España lo que somos número uno es en autofustigarnos a nosotros mismos. Sí, Claro. Y luego vas a otros países y te piden mordidas los policías en la calle por quitarte la multa. Quiero decirte, siempre, no es pensar que siempre hay uno peor que tú, pero oye, que es un fenómeno universal y el ser civilizado o no es saber atajar eso y castigarlo. Esa es la diferencia, no hay otra. Entonces, bueno, estos testimonios no dejan de ser eso, testigos silenciosos de que las cosas no cambian. Pues sí. Algunas. Y muchas veces la típica fama que el San Benito, ¿no? El típico San Benito que se le cuelga a uno y demás, ¿sabes? Como, a veces no es tan San Benito, sino la fama, lo vuelvo a comentar. ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo voy a seguir en Alemania, estoy totalmente seguro, los próximos, hasta que no me jubile. Estoy contento y adoro vivir aquí, ¿eh? Que, por favor, que no me interpretas, pero la famísima que tienen los alemanes y demás, eso sería lo mejor en hace 15, 20 años, pero ahora mismo no. Yeah. Y es esa fama de que, los alemanes y demás, sí, el suelo está limpio, hay cosas que quizás sí, pero la efectividad, eficiencia y demás, ni de coña, ni de lejos y demás. Entonces, pues, es lo que se le cuelga a más de uno, porque aquí en Alemania corruptos hay. Eso está tan claro como el agua, así que pero lo típico, ¿sabes? El tema de las mordidas, el tema de tú me echas la mano, aquí en Baviera, por ejemplo, es brutal el tema del PP, digámoslo, de Baviera y demás, ¿sabes? Es lo que hay, ¿sabes? Lo que pasa es que el español es mucho más fácil decir que un italiano, un griego, que también, ¿sabe? Un español, un italiano, un griego, un portugués, es más fácil de acorralar, o es más fácil de corromper que un alemán, pero no. En fin. Pedazo de charla. Pues muchas gracias a todos por la asistencia y bueno, me alegro que el objetivo esté conseguido. Yo aquí a lo mejor ahora no es el momento ni el lugar, pero yo sí que animo a más gente, que sé que al final toda la gente del FECON que conozco, y son muchos, todo el mundo es erudito en algún campo, creo que tiene que haber más gente que se anime a dar las charlas y que rote, porque todos estamos deseando escuchar. A mí me encanta aprender de épocas que no sé, solo sé de una y malamente, y de las otras pues me interesa mucho. Yo creo que debe animarse más gente, que seguro que sale todo bien. Eso es lo que yo también espero, o sea, como administrador del foro, como una de las personas que más ha impulsado este tipo de charlas, que la gente salga, que haga un poquito de esfuerzo y que dé charlas, porque en material en el foro para dar 800 charlas hay, y me quedo corto. Sí. Me quedo muy corto, entonces espero que la gente dé el paso adelante y demás. Yo creo que por mi lado llevo ya 3 o 4 charlas, si no más. Yo solo espero que la gente siga, porque también está muy bien no nos vemos todos los días, ¿de acuerdo? Y no nos vemos ni siquiera cada mes. Entonces está bien que hablemos un ratito, nos conozcamos más y demás, ¿de acuerdo? Entonces, como ustedes vean, por mi lado es un tema que espero que la gente se anime más, de verdad. Sí, yo también lo creo, porque yo llevo muy poco en comparación con vosotros y creo que llevo ya 3 charlas y voy a estar callado durante un buen tiempo, me parece, y creo que, bueno, que es sano para que todo el mundo participe y todos aprendamos de todos. Creo que era la retirada de Cataluña, Dios mío. Bueno,
de A Coruña, el cómo escribir o sea, cómo publicar un libro, y esta es la tercera. Creo que, vamos, pero aún así, son 3 charlas, ¿eh? Sí, no, por eso te digo que, bueno, yo voy a estar callado un tiempo ya para que la gente se anime, que haya más candidatos, que seguro que sí que los hay. Sí, En sí, fin. tenemos de dejar paso a otros para que lo hagan ellos. Yo también ya llevo mis 3, por lo Sí, tanto, Sí. animar muy bien lo que has dicho, Jesús, animar a todos a que preparen algo, a que digan. Seguro que es interesante y seguro que son temas que los demás no conocemos. Claro. ya. Yo, además, yo lo digo, me imagino que a Santi y a Antonio los pasará lo mismo. Es muy bonito prepararla, es fabuloso soltarlo aquí y compartirlo con todos vosotros, pero roba tiempo y es un tema que, hombre, te da unos quebraderos de cabeza en nuestra vida diaria, con el trabajo, con las cosas, pero merece la pena. Y la gente, como no hay prisa, pues mira, yo me hago la de dentro de 3 meses. Bueno, pues oye, tienes 3 meses para preparar algo, a pocos, y seguro que sale bien. A ver, espero que la gente se anime. Sí, hay que tener en cuenta que sí, que tiene uno que tomarse su tiempo, en el sentido de que al fin y al cabo hay también un cierto nivel. Lo vemos en todas las charlas, que hay una preparación muy buena, pero la satisfacción de esta hora o de estos 40 minutos de soltarlo todo y demás, y de vez en cuando, por lo menos me pasa a mí, siempre te dejas algo en el tintero. Pero es la alegría de preparar algo y, coño, el orgullo que uno se siente, ¿sabes lo que te digo, no? Sí. Entonces, a ver si la gente se anima. A ver. Muy bien.